Hola, buenas tardes a todos los que se conectan a esta serie de meditaciones de Cuaresma en el Espíritu de los Santos Padres de la Iglesia impartidas por el Padre Alberto Hernández. Les damos la más cordial bienvenida y bueno, pues lo dejamos en manos de nuestro queridísimo Padre. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Estamos ya en vísperas de la Semana Mayor. Hoy, Viernes de Dolores, queremos rendir homenaje a la Santísima Virgen en el preludio de lo que será la celebración del próximo Viernes Santo y pues, sobre todo en la preparación para la celebración pascual. Y bueno, hemos estado en la compañía, en la guía espiritual de los Santos Padres con sus frases, su pensamiento. Y esta ha sido una experiencia de mayor profundidad teologal. Quiere decir que nos metemos al carisma de la fe y también de la inspiración divina, que nos hace comprender más el misterio de nuestra salvación por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor. En realidad nosotros celebramos la muerte, pero con este sentido de vida. Y es de lo que hoy quisiéramos reflexionar con la propuesta que nos hacen los padres de la Iglesia el día de hoy. Por eso quiero presentarles estos pensamientos que, como ya habitualmente lo hacemos, es leer y retener la idea que más nos conviene para nuestra profundización cuaresmal. Ahora hemos titulado esta meditación Sumergidos en la muerte de Cristo para la vida. Y si nos fijamos, he colocado el sustantivo vida con letra mayúscula, no por ornato, sino porque tiene un significado diferente. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Resucitamos con Cristo para Cristo y queremos que Él nos transforme nuestros cuerpos mortales en cuerpos gloriosos, así como lo hizo también con el suyo. Aquí tenemos una bella imagen de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde se lo representa pleno de vida. Incluso aquí vemos cómo les está mostrando a los discípulos las llagas de su pasión, seguramente precisamente no cuando sale del sepulcro, sino cuando se les aparece en medio de ellos cuando están reunidos. Bien, pues sin más preámbulo, quiero presentarles esta idea de San eh, Ambrosio, que nos va a explicar el sentido salvífico de la muerte de Jesús. Si me permito leer, dice, y como Dios no podía morir, pues la sabiduría no puede morir, y no podía resucitar lo que no había muerto, asumió una carne capaz de morir, para que muriendo según la ley común resucitara lo que había muerto. No es posible la resurrección sino mediante el hombre. Pues si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección de los muertos. En efecto, la condición para la resurrección es la muerte. Y aquí vemos dos misterios fundamentales. El verbo de Dios, el Hijo, que asume la carne, precisamente por el acto de la encarnación, y se solidariza con la humanidad. Por eso, la segunda característica es que al morir junto con el hombre, también rescata la humanidad al momento de resucitar. El mismo Ambrosio va a continuar esta reflexión diciendo, así pues, resucitó el hombre porque el hombre, porque era hombre el que había muerto. Resucita el hombre, pero resucitándolo Dios, entonces hombre según la carne, ahora es Dios en plenitud. Fíjense que, en efecto, el verbo de Dios está totalmente injertado en la humanidad.
Y es la humanidad la que tiene que ser asumida para ser redimida. En realidad resucita el hombre, pero el verbo y la persona divina de Cristo están íntimamente experimentando de una manera solidaria, unida, toda esta experiencia. Hay que decir con toda claridad que en efecto se habla de la muerte de Cristo, de la muerte del Hijo de Dios. Pero aquí hay que entender que cuando en la fe cristiana se habla de muerte, no se habla de aniquilamiento. Generalmente pensamos que la muerte es el final, que es donde se acaba todo, que es una especie de ida a la nada. Y no es así. O sea, la muerte es una experiencia humana en la que puede participar Dios. Entonces, muere en esa experiencia de tránsito, de pasar de un estado humano terreno a un estado humano pleno. Y entonces por eso Dios también se plenifica. Continúa la cita diciendo, ahora ya no conocemos a Cristo según la carne, pero tenemos la gracia de la carne. Y así podemos afirmar que conocemos al que es las primicias de los que duermen, al primogénito de entre los muertos. Fíjense, por eso sí tenemos que afirmar que Jesucristo muere para que sea el primero en todo, incluso en esta experiencia de la muerte. Cuando Jesús se encarna, Él nos dona la experiencia de la gracia de la encarnación, pero ahora nos va a también premiar con la gracia de la glorificación del cuerpo. Por eso dice todavía San Ambrosio, todos resucitan, pero que nadie se inquiete, ni le duela al justo esta compartición global de la resurrección, pues cada cual recibirá el premio correspondiente a su virtud. De hecho, el Evangelio dice, los que hayan sido fieles resucitarán para la gloria, y los que no hayan creído, los que hayan renegado de Cristo, resucitarán, pero para la condenación. Quiere decir entonces que el ser inmortal del hombre, porque el alma humana es inmortal, tiene dos caminos, dos destinos. Si confesó a Dios para la vida y para la resurrección eterna, junto a Dios. Pero los que se llenaron de soberbia y se apartaron de Dios, esa es su virtud, es decir, su fuerza, su decisión, pues van a estar eternamente viviendo, pero para la condena. Fíjense, es una sentencia sumamente dura. Aquí, incluso en la anterior frase, en el anterior párrafo, también nos hacía énfasis en la resurrección del cuerpo. La materia también va a resucitar. Eso lo vamos a explicar al final con San Agustín. Continúa diciendo San Ambrosio, el día amanece para todos, el sol caldea a todos los pueblos, todos los campos son regados y fecundados por la lluvia benéfica. Todos nacemos, todos resucitamos, pero diversa es para cada uno la gracia de vivir y de revivir, distinta la condición. Que nos quede claro entonces que todo ser humano va a resucitar, porque en el momento final, Jesucristo vendrá en su parusía, eso quiere decir en la segunda venida, a juzgar a vivos y muertos, como dice el credo. Y no va a separar solamente a los cristianos, sino va a ver a toda la humanidad. Y entonces, por eso dice, la lluvia fecunda a todos, es benéfica para todos. Entonces, en este acto de la segunda venida de nuestro Señor, hará revivir a todos, pero ya cada quien sabrá cuál es su destino, dependiendo si acepta o no la fe en Cristo. Y termina este pasaje que he querido comentar con ustedes de San Ambrosio de Milán, que lo manifiesta en este libro suyo sobre la muerte de su hermano Sátiro.
Ambrosio era el menor de 3 hermanos. La hermana mayor, Marcelina, era una virgen consagrada. Satiro era el hermano intermedio y Ambrosio fue el hermano menor. Él recibió después una esmerada educación a través de su hermana, que era cristiana. Es muy interesante el perfil de Santa Marcelina, porque ella fue una de las mujeres cultas, romanas, letrada, que sabía teología, sabía sagradas escrituras, y después colaboró con su hermano en la conducción de la diócesis de Milán. Claro, ella como catequista, como asesora incluso. Termina diciendo San Ambrosio en este pasaje: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la última trompeta, los muertos despertarán incorruptibles. Pues sí, esperando que por la gracia y el poder de Dios, todos los cuerpos se levanten del sepulcro. Ya no permanecerán con las características y condiciones biológicas, fisiológicas humanas. Imagínense, si alguien ya murió hace 5, 10, 20, 100 años, pues seguramente sus restos ya estarán pulverizados. Ahora imagínense aquellos desde el principio de la humanidad. Pero el poder de Dios los restaurará según la propia imagen. Por eso habla de que nos veremos transformados, todavía no glorificados. Incluso en la misma muerte, unos descansan, otros viven. Bueno es el descanso, pero mejor es la vida. Y fíjense cómo cuando fallece alguien decimos, pues dale, Señor, el descanso eterno. En efecto, porque todavía no viven para Dios en la resurrección, están descansando. Y por eso nosotros tenemos la esperanza en la resurrección y eso es lo que celebramos en la Pascua. Señor, yo algún día he de morir y he de ir al descanso, pero con la esperanza cierta de que tú vendrás a transformarme, me levantarás del sepulcro y estaré en la vida, que la vida eres tú. Bueno, pues esta es una de las convicciones que nos tenemos que llevar a la Pascua. Y cuando digamos Cristo resucitó, verdaderamente resucitó, ha de ser porque también ya estamos conscientes de ese don de la resurrección y que estamos esperando y que nos felicitamos porque estamos unánimes en esa convicción de que algún día resucitaremos con Cristo. Bien, hoy les presento también a este autor que quizás no lo había mencionado antes, San Atanasio. Fue un gran teólogo y pastor en Alejandría de Egipto. Él es también de la tradición alejandrina, de aquel cristianismo culto que fue muy inspirado por maestros como Clemente y Orígenes, del cual también hablaremos a continuación. Dice San Atanasio: para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Como Cristo, que una vez resucitado de entre los muertos ya no muere más, así ellos también, librados de la corrupción, no conocerán ya la muerte y participarán de la resurrección de Cristo. Como Cristo participó de nuestra muerte, para librar nuestras vidas de la corrupción y atraernos hacia Él, trasladándonos de la esclavitud a la libertad. Sobresale el término corrupción. Bueno, nosotros hemos entendido la corrupción a lo mejor como un acto deshonesto, como un soborno, como una transgresión de la ley, como un delito. Pero de entrada, en la antigüedad, la corrupción se entendía por precariedad humana. El hombre es pasajero, el hombre está de paso en esta vida. Y más aún, tiene pecados, porque se aleja de Dios, porque no tiene la luz suficiente para alabar al verdadero Dios, entendiendo sobre todo en el ambiente pagano de aquel entonces que no conocían la revelación y creían en muchos dioses.
Pero también la corrupción es la esclavitud de los vicios, de las pasiones que encadenan al hombre. Bueno, por eso nuestro Señor Jesucristo participa con nosotros de nuestra vida, de nuestra encarnación y de nuestra muerte sin haber conocido el pecado. Pero precisamente por esta participación, también Él nos resucita, nos renueva. Fíjense, lo contrario de la corrupción es la incorruptibilidad. Cristo, al entrar a nuestra carne mortal, la limpia, la purifica, la fortalece y la glorifica. Esa es la incorruptibilidad, cuando el don de Dios y del verbo de Dios en nuestra carne nos libra de la corrupción, nos perdona y nos lleva a la resurrección. Así como Él participa de nuestra carne corruptible, nos hace participar de su carne gloriosa, incorruptible. Llegaremos a la consumación cuando llegue el tiempo prefijado por el Padre, cuando dejando de ser niños, alcancemos la medida del hombre perfecto. Así le agradó al Padre de los siglos, que lo determinó de esta forma para que no volviéramos a recaer en la insensatez infantil y no se perdieran de nuevo sus dones. Aquí hay un tema interesante porque para resucitar, para llegar a la consumación, tenemos que llegar a la edad adulta de la fe. Aunque Jesús en el Evangelio dice, el que no se hace como niño no puede entrar al reino de los cielos. Claro, hay dos tipos de infancia, la espiritual a la que se refiere nuestro Señor, pero también la infancia de la insensatez, del nulo progreso espiritual. Pues sí, ¿cómo queremos experimentar la resurrección si no hay un conocimiento de las verdades? Eso supone entonces que el creyente madura en su conocimiento de Dios. Orígenes, que fue inspirador de todas estas doctrinas, hablaba de tres tipos de personas, de cristianos. En principio estaban los simples, humildes, los que se conformaban solo con escuchar la palabra de Dios los domingos, participar de la misa. En segundo lugar estaban los avanzados, aquellos que se preocupaban por su fe y se instruían todavía más. Y los perfectos, los que entregaban su vida por Dios, generalmente eran los mártires o los místicos. Entonces, a esta niñez se refiere San Atanasio. Dejemos de ser niños, recibamos incluso el alimento de los adultos, que es la carne de Cristo, para que la mastiquemos, para que la asimilemos todavía con mayores nutrientes. Porque a un niño se le da leche, a un adulto ya no. Clemente de Alejandría decía, la leche en los adultos es veneno. Claro, porque no tiene todos los nutrimentos necesarios para el cuerpo, que ya debe sostener otras actividades, otros compromisos. Esto pasándolo al plano espiritual es lo mismo. ¿Cómo vamos a resucitar la carne si no la hemos alimentado con alimento de adultos? Por lo tanto, tenemos que llegar a la consumación de los siglos bien alimentados. Y para eso está la palabra de Dios, para tomar la carne de Cristo en la palabra y para que Cristo identifique en nosotros su propia carne transformada ya en el conocimiento de la palabra de Dios, para que Él nos identifique. Por eso dice en el Evangelio, el que me reconozca ante mi Padre, yo lo reconoceré aquí en la tierra y ante mi Padre. Claro, ¿en qué nos reconocerá el Señor? En que nuestro cuerpo se hizo semejante al suyo. Es decir, se llenó de la virtud del Espíritu, de la virtud de su palabra, de la virtud de su amor. Si pues esta transfiguración consiste en que el cuerpo se torna espiritual,
Y este cuerpo es semejante al cuerpo glorioso de Cristo, que resucitó con un cuerpo espiritual. Todo ello no significa sino que el cuerpo que fue sembrado en condición humilde será transformado en cuerpo glorioso. Por eso sí, el cristiano tiene que hacer un camino de madurez, de desarrollo espiritual, porque la transfiguración, la glorificación no se va a dar de manera automática. Nosotros tenemos que contribuir a este desarrollo que es evolutivo del espíritu, pero solamente se dará cuando entendamos que fuimos sumergidos primero en el bautismo que nos dio la vida, para que después nuestros cuerpos mortales resurjan como el de Cristo, porque Él era la palabra, el logos, porque Él tomó un cuerpo humilde, un cuerpo de hombre, y lo transformó en un cuerpo glorioso. Por tanto, esta vivencia de la Cuaresma nos tuvo que haber enseñado a acercarnos más a Dios, a identificarnos más con Él, a hacer más presente su ser en nuestra vida a través de la oración, el ayuno, las prácticas de misericordia, pero sobre todo de la escucha de la palabra de Dios, para que podamos decir en la Pascua, he resucitado con Cristo porque yo ya me siento diferente, yo he evolucionado, me he desarrollado en esta perspectiva de resurrección. Mientras estoy diciéndoles esto, estaba recordando incluso aquella historia del cine de los Jedi de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Bueno, pues, ¿cuánto tiempo de entrenamiento se llevaban estos hombres para alcanzar la luz, estar del lado de la luz, de la fuerza, en una historia simple de la lucha entre el bien y el mal? Bueno, pues el cristiano también se está formando todos los días para llegar a la transformación, para tener la gloria junto al Padre, junto a Cristo. Bien, entonces tenemos estos textos de San Atanasio, perdón, ahí no es de Antioquía, es de Alejandría. Ahí me equivoqué. Es el sermón 5 sobre la resurrección de Cristo. Bueno, San Atanasio es un hombre pues muy completo. De hecho, él escribió también una obra que ya citamos por aquí, La vida de San Antonio el monje, que también es un esquema de educación espiritual. Y pasamos a Orígenes, que también fue un autor muy influyente, un teólogo inspirado, un maestro de vida espiritual, que dice así: los que se preparan para el bautismo deben procurar morir antes al pecado. Fíjense, ahí estamos injertados, sumergidos en la muerte, cuando somos convocados al bautismo. Para poder así ser sepultados con Cristo por el bautismo, de modo que también ellos puedan decir, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Claro, el cristiano, el bautizado, ya participa de la muerte de Cristo de una manera simbólica, sacramental, pero real en el bautismo, porque allí sumergió su existencia y allí dejó sus pecados. Por eso también es elocuente el signo que durante la vigilia pascual se hace del cirio cuando se sumerge en la pila bautismal. Por eso he tomado este título para que recordemos sensiblemente este signo poderoso de la liturgia. Cuando se sumerge el cirio encendido, es para iluminar a los cristianos que van a ser bautizados en la noche pascual. De hecho, por eso también a los recién bautizados se les llama iluminados. A veces se dice que son neófitos, porque precisamente eso significa la palabra neo, iluminados. Eh, en la palabra griega para decir luz es la palabra fotos, neófito, el nuevo iluminado. Por eso a veces se confunde el término y se piensa que un neófito
es un ignorante, no, al contrario, es el que acaba de recibir toda la luz de Cristo, acaba de recibir el perdón y dejó sus pecados en las aguas, ahí las sepultó. Entonces es un hombre renovado, no es un ignorante. Bueno, en el sentido de que es recién salido de las tinieblas para entrar a la luz, puede ser ese el sentido. Por lo tanto, la muerte de Jesús es causa para nosotros, para la vida, para estar dentro de la vida de Cristo. Como la vida de Jesucristo pueda manifestarse en nuestra carne, nos lo aclara Pablo cuando dice, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Miren, este es el sentido místico más profundo de la fe. Cuando el cristiano se transforma, cuando ya entregó toda su carne por amor a Dios, entonces se convierte en presencia cierta, viva de Jesucristo. Es la unión mística. Esto es el que de tal manera ha conformado su vida y ha dado en la práctica tales frutos, que manifiesta con la misma santidad de sus acciones y sentimientos que Cristo ha venido en carne y que Él está muerto al pecado y vive para Dios, para que andemos en una vida nueva. Bueno, estos textos hay que reflexionarlos, hay que profundizarlos en la medida de que estamos en un camino de redención. Todos los días necesitamos hacer cambios positivos, no solamente como una promesa, sino pensar que todos los días yo soy más consciente de lo que Dios me dio, de lo que yo quiero ser. Y no es una meta final. Aquel que dice, bueno, pues yo creo que seré santo ya cuando la iglesia me canonice, bueno, pues es una meta muy remota. Más bien tenemos que estar actualizando siempre nuestras acciones a los sentimientos de Cristo para que imitemos su carne, para que metamos nuestra carne en su propio ser. Y hablemos de carne, no como los tejidos, los huesos, no, es toda nuestra humanidad, la carne, es nuestra historia, son nuestras relaciones, todo aquello que impacta también en nuestro cuerpo. Fíjense, nuestro cuerpo es un medio de sensitividad donde se percibe la experiencia de la vida. Nuestro cuerpo nos informa. Gracias a nuestros sentidos externos, conocemos la realidad. Si no tuviéramos una vista correcta, una buena visión, pues no identificaríamos la belleza o las facciones de nuestros seres queridos. Y por eso para nosotros es más importante verlos, conocerlos. Y esa impresión se queda en nuestras almas. En efecto, nosotros consideramos a la persona en cuanto es, en su alma, en todo su ser espiritual, pero la identificamos por sus facciones físicas. Y eso es espiritualizar la carne. Porque sí, yo veo el rostro de alguien, pero no solamente veo su piel o sus mejillas, veo su personalidad. Y esa personalidad a mí me impacta y mi cuerpo lo percibe y mi alma aprende de mi cuerpo. Y entonces mi alma también le da elementos a mi cuerpo para que sepa mirar, para que sepa moverse, para que también se vaya siendo más espiritual. Fíjense, una persona que ya se convirtió a Dios, pues se vuelve menos violenta, su cuerpo se vuelve menos amenazador, su mirada ya no es una mirada de odio. Fíjense cómo se transforman los elementos corporales por imitar el cuerpo del Señor. Andemos en una vida nueva, mostrándonos al que nos resucitó con Cristo, nuevos cada día. Y como quien dice, más hermosos. Fíjense, yo creo que sí, la resurrección de nuestro Señor nos tiene que ser más hermosos.
Digo, con todos nuestros defectos físicos, pero no con defectos espirituales. ¿Mm? Reflejando en Cristo, como en un espejo, el esplendor de nuestro rostro. Es lo que les decía, nosotros tenemos que manifestar al Cristo que hay en uno. Yo muchas veces le digo a los hermanos, ¿qué chispa de Dios tienes en tu vida? ¿Cuál es la chispa de Dios que te engalana? Como en un espejo, el esplendor de nuestro rostro y proyectando en él la gloria del Señor, nos vayamos transformando en su imagen. Como Cristo resucitado de entre los muertos, subió de la humildad de nuestra tierra a la gloria de la majestad paterna. Esto es también un lenguaje de resurrección, que vivamos una vida nueva, que veamos la hermosura de Cristo reflejada también en nuestras propias acciones. Que cuando yo le felicite a algún hermano por la resurrección de Cristo, que yo le diga es que veo en ti a Cristo, eres un rostro renovado. Porque al final el Señor nos va a tener en su gloria, pero Él quiere tenernos lo más parecidos a Él porque somos imagen de Dios, semejanza del hombre verdadero que es Cristo. Bueno, ahí dejamos a Orígenes, que escribió un comentario sobre la carta a los romanos. Y finalmente vamos con algunos fragmentos de San Agustín. Miren, muchos fieles luego nos preguntan, bueno, nuestra almita se va al cielo y nuestro cuerpo se quedará aquí deshecho, como dije hace rato, pulverizado en las arenas del tiempo. No, para la fe cristiana decimos en el credo, creo en la resurrección de la carne. De hecho, por eso en este periodo de Cuaresma, Pascua, se proclama el credo de los apóstoles, donde está esta expresión. Porque en efecto, Dios no nada más viene a salvar lo espiritual, viene a salvar al hombre completo y su carne también. El cuerpo nuestro tiene referencia con su alma, y el alma con su cuerpo. Entonces, nosotros resucitaremos con nuestro propio cuerpo. A diferencia de otras religiones o doctrinas donde se dice que resucitaremos en otro ser o en otra persona, no, eso es imposible, porque mi alma necesita la compatibilidad de su coprincipio, que es el cuerpo. Imagínense, por ahí hay películas en donde hay cambios, ¿verdad?, de almas, donde una persona se mete en la otra y viceversa. No, eso no puede ser porque mi alma responde a este cuerpo que fue diseñado por mi propia alma. Y miren, el ejemplo lo tenemos en los trasplantes médicos de órganos, porque a veces es incompatible un órgano porque no es de la genética idéntica. Por eso se pide que sea lo más parecido al cuerpo que tiene a través de un familiar. Bueno, pues esto también hay que darle una explicación doctrinal, catequética, espiritual. Dice así San Agustín: no guardes silencio, Señor, sobre la resurrección de la carne. No sea que los hombres no crean en ella y nosotros, de predicadores, nos convirtamos en razonadores, es decir, en dar explicaciones. Los cuerpos los resucita Dios por el mismo Cristo, Hijo del Hombre. Le ha dado potestad. No tendría esta potestad de no haberla recibido y sería un hombre sin potestad. Pero el Hijo del Hombre es al mismo tiempo Hijo de Dios. ¿Cómo resucitarán los cuerpos? Pues por la potestad de Dios. Pero también el ser humano requiere de una cierta potestad para resucitar su cuerpo. Dice el mismo Agustín, requiere un alma fuerte para reclamar su propio cuerpo, para meterse en él y elevarlo. Pero si el alma no está fuerte, no lo podrá resucitar, no lo podrá levantar, porque el alma es la responsable de ese cuerpo.
Por lo tanto, el alma se tiene que nutrir constantemente, se tiene que desarrollar, se tiene que parecer más a la imagen y semejanza divina. Y una vez que esa alma tenga todas esas propiedades, junto con la potestad de Jesucristo, tendrá la fuerza para levantar el alma. Por eso los pasajes anteriores de los otros padres que hablan de asimilarnos, parecernos cada vez más a Cristo. Ahora es el momento de resucitar los muertos. La hora del fin del mundo es el momento de resucitar los muertos. Pero que ahora resuciten en el espíritu, entonces en la carne. Es decir, ahora que nosotros celebramos la Pascua y estamos aquí, solo experimentamos la resurrección espiritual. Pero cuando llegue el fin de los días, resucitaremos en la carne. Resuciten ahora en el Espíritu por medio del Verbo de Dios, Hijo de Dios. Resuciten entonces en la carne por medio del Verbo de Dios hecho carne, Hijo del Hombre. Por eso nuestra carne se tiene que parecer más a la del Verbo de Dios hecho hombre, porque es Hijo del Hombre. No es necesario huir de todo lo que es cuerpo, sino recibir y tomar aquel cuerpo incorruptible. Miren, durante muchos siglos, la moral, la espiritualidad, la fe, a veces ha pensado que solo hay que salvar el alma. Ustedes recordarán que antes se decía en la misa, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Y no, ahora ya se corrigió y se dice, porque una palabra tuya bastará para sanarme, todo a mí, mi cuerpo, mi historia, mis recuerdos, mis sentimientos, mis relaciones. No voy a huir del cuerpo, no voy a rechazar mi cuerpo, no voy a renegar de él, al contrario, lo tengo que integrar al plan de la salvación. Si no, no voy a tener un cuerpo incorruptible. Entonces, este es un misterio y es una realidad. Termina San Agustín diciendo a propósito de la resurrección de los cuerpos, escuchad ahora no a mí, sino al Señor, que nos va a hablar con ocasión de los que resucitaron surgiendo de la muerte, adhiriéndose a la vida. ¿A qué vida? A la vida que no conoce la muerte. Bueno, pues es la voz del Señor la que nos va a hablar y hablará a todos los que resucitaron. Surgiremos de la muerte y nos adheriremos a la vida. Por eso yo he querido meditar con ustedes este gran misterio de la muerte y la resurrección para la vida. Y eso es lo que vamos a celebrar y queremos hacer más consciente el sentido de nuestra fe en la resurrección. Decía Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y tenemos que dar razón de nuestra fe en la resurrección. Por eso tenemos que entender más todos estos principios. Bueno, esta es una reflexión espiritual que nos ayuda a tener también claridad sobre lo que creemos. En las aulas de clase a los alumnos de teología les digo, si ustedes me demuestran cómo es la resurrección, me demuestran cómo resucita Cristo y cómo resucitan los muertos, tienen 10 en su examen. Porque de eso se trata la teología, dar razones ciertas de la fe. Pero alguien que no lo sabe dar, pues queda reprobado. Si no lo entiende, ¿cómo va a resucitar? Bueno, nosotros hacemos el esfuerzo cotidiano, el esfuerzo anual de reflexionar esto para que cada año nos vaya quedando más claro el misterio en el que creemos. Por eso es necesaria la catequesis y renovar siempre las doctrinas de la fe. Por eso ahora los padres de la Iglesia nos ayudan a este propósito. Continúa diciendo San Agustín. Bueno, esta anterior frase y las anteriores son tomadas de un comentario que hace San Agustín sobre el Evangelio de San Juan.
Ahora vamos a escuchar dos sentencias en la ciudad de Dios que escribió. Dice: allí estando tranquilos, quietos y descansados, se refiere al momento de la muerte, veremos que Él es Dios. ¿Para qué es la muerte? ¿Para sufrir? No, para ver a Dios. ¿Qué es lo que quisimos y pretendimos ser cuando caímos de su gracia, dando oídos y crédito al engañador que nos dijo, seréis como dioses? Bueno, ese es el origen del pecado original, que queríamos ser dioses pero sin Dios. Pero ya estando en su presencia, lo veremos tal cual es. Dice, y apartándonos del verdadero Dios, por cuya voluntad y gracia fuéramos dioses por participación y no por rebelión. O sea, fíjense, nosotros llegaremos a la cúspide de la perfección y participaremos de la gloria de Dios por gracia, por voluntad y gracia, por participación, no por rebelión. Todas las personas que se rebelan y se enojan y quieren cambiar las cosas con enojo, pues no logran mucho. Pero si participamos en el misterio de nuestra redención, entonces no seremos rebeldes con Dios. Con todo, esta séptima, se refiere al día, la séptima jornada, será nuestro sábado, cuyo fin y término no será la noche, sino el día domingo del Señor. Fíjense aquí haciendo referencia al domingo pascual, como el octavo eterno que está consagrado a la resurrección de Cristo, significándonos el descanso eterno no solo del alma, sino también del cuerpo. Aquí San Agustín habla de este descanso pleno, ya cuando estamos en la resurrección y en la vida eterna. Allí descansaremos y veremos y amaremos, amaremos y alabaremos. Fíjense qué hermosa conclusión tiene San Agustín en este libro, La ciudad de Dios, que es el último libro de esa obra, donde ya nos plantea qué va a ser del cosmos, del mundo, de la iglesia y del ser humano en su plenitud con Dios. Bueno, pues, ¿para qué nos sirve la resurrección? ¿Para qué es la vida eterna? Para ver a Dios, amarlo y alabarlo. Bien, pues con esta última reflexión, pues yo les agradezco su atención, que ha sido muy fiel, y les deseo una feliz Pascua de Resurrección a todos ustedes, que lo vivan en su familia, ahora en las circunstancias y condiciones que nos limitan incluso para ir a las celebraciones, pero las podemos seguir a través de los medios digitales. Yo quiero agradecer a la parroquia, concretamente al Padre Arturo, que me ha invitado a acompañarnos en estas reflexiones, a todos ustedes en particular, a sus familias. Quiero felicitar a Selene, que hoy es su cumpleaños y que nos ha acompañado en estas reflexiones. Y bueno, pues que la Santa Pascua del Señor nos transforme y nos impulse para seguir teniendo esperanza y sobre todo mucha caridad en este medio humano en el que estamos conviviendo, en la iglesia y para una sociedad que necesita también cambios y transformaciones positivas. Dios los bendiga abundantemente y estamos atentos a la resurrección del Señor.